Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra presentación del día de hoy. Para mí será un grato placer compartir esta entrevista con Mercedes Castillo, quien es la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, a quien he invitado para conocer el ejercicio de la prensa en tiempos de coronavirus. Así que lo vamos a hacer, pero luego de una pausa comercial. Estoy en compañía en el día de hoy con mi amiga, mi querida amiga Mercedes Castillo, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas. Para mí será un honor compartir esta reflexión en nuestro programa sobre cómo es el ejercicio del periodismo en tiempos de coronavirus. Buenos días, Mercedes, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy feliz de estar una vez más en tu programa, en tu importantísimo programa, histórico programa, 50 años en la televisión dominicana, con la pionera doña Pía Rodríguez, y luego tú has continuado esta excelente labor. Sí. Bueno, realmente la prensa ha sido bastante impactada con el coronavirus. Muchos periodistas de provincias y de la capital y también del exterior han sido afectados por el COVID-19. Yo estaba preparando una lista y ya iba por los casos que públicamente colegas han querido pues dar a conocer. Otros no han manejado su COVID en estricta intimidad de su hogar, pero tratándose muy bien, pero la lista va larga. Y tanto periodistas independientes como periodistas de medios de comunicación importantes también han sido afectados. Ayer felizmente se comunicó conmigo previo a una llamada que le hice el compañero Adalberto de la Rosa, que es un periodista, reportero estrella, y que es del staff de uno de los diarios importantes de nuestro país, y nos dijo que felizmente él y su hijo superaron el COVID. Para el CDP es una gran alegría porque hemos perdido a 3 compañeros. Otros todavía siguen en recuperación y le ha dado durísimo ese COVID. Ese mismo Adalberto tenía pues un buen tiempo tratándose la enfermedad, recluido, confinado en su casa y llevando al pie de la letra ese tratamiento. Realmente esa es una enfermedad que crea mucho dolor, mucho desasosiego, y nosotros la hemos vivido en carne propia, de todo el país y de manera particular fuertemente aquí en el Gran Santo Domingo. En cuanto a los periódicos y a los mismos periodistas, ha impactado económicamente el coronavirus. Muchos periodistas que viven de la producción de programas de radio y televisión y de los medios digitales, no ha sido fácil mantenerse en el aire, porque al estar las empresas y la producción cerrada, eso pues de alguna manera afecta directamente a lo que es la colocación de publicidad y a lo que es el pago de la publicidad también. Y eso a los productores independientes que no tienen un ingreso fijo lo ha afectado grandemente. La prensa también, en un panel que nosotros realizamos con el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, don Percio Maldonado, magistralmente expuso de que la crisis de los grandes medios viene desde antes del COVID-19,
porque es que la Internet ha impuesto una nueva realidad en el ejercicio de la comunicación social y del periodismo de manera particular. Entonces, esa nueva realidad impacta drásticamente, venía impactando drásticamente a los periódicos, especialmente que ya la gente, pues básicamente a través de un teléfono inteligente, un smartphone, pues entra a los portales digitales, entra a las redes sociales y obtiene informaciones que requiere en un momento determinado. Los periódicos impresos retomaron fuerza ahora en el proceso electoral por aquello de las portadas, que se hacían portadas falsas, como se llaman, sino es una publicidad que se coloca antes de la portada real del periódico. Y mucha publicidad, tanto en las redes como en la web y también en los periódicos impresos. Eso fue un momento muy importante, pero antes de las elecciones había una situación muy dura, muy crítica. Mejoró en ese lapso. Yo pienso que los medios están haciendo algo muy importante, Dani, que a sabiendas de la realidad que tienen por delante, se están readaptando a la nueva realidad. Han introducido cambios importantísimos. Hoy nosotros vemos a los periódicos haciendo transmisiones en vivos por el Facebook Live. Y entonces, desde el lugar de los hechos, como hacíamos con con las emisoras de radio, las transmisiones en vivos. Bueno, pues los medios están haciendo a través del teléfono celular, a través de Facebook Live, de esa plataforma comunicacional, están haciendo transmisiones en vivos. Y mantienen y le envían a uno por las redes sociales lo que son las versiones de papel, se lo envían por las redes. Y también mantienen permanentemente 24/7 al público informado. A mí me llega 24/7 las informaciones de todos los periódicos que la publican. Y ustedes nada más tienen que entrar a las redes para usted ver las portadas y las informaciones al instante de los medios. O sea que los medios se han dado cuenta de que para poder competir tienen que utilizar las redes sociales y la web. Pero también ese nuevo rediseño, esa nueva manera de comunicar, lo lleva a repensar cómo utilizar mejor y brillantemente lo que es la prensa escrita. Y básicamente lo han fundamentado primero en entender que lo más importante es el público y hacer investigaciones que va dirigida al público, a satisfacer las necesidades de ese gran público y temas especializados en profundidad. Porque las redes, porque la web te dan al instante esas noticias que permanentemente hay que dar. Entonces, ¿qué va a hacer la prensa escrita? ¿Hacer lo mismo? Pues no, han pensado en hacer un periodismo de investigación con mayores profundidades. Y yo me parece muy bien esa manera porque ese documento escrito, esa información de actualidad que es el periodismo, pues recoge cosas importantes. Por ejemplo, cuando el presidente electo anunció que iba a nombrar 31 mujeres en las gobernaciones del país, de una vez los periódicos hicieron una investigación, buscando la experiencia anterior del doctor Balaguer, que había nombrado a mujeres como gobernadoras en las provincias, en casi todas las provincias. Y entonces hicieron una investigación, hicieron un recuento. Igual pasa con los diputados, la experiencia de la toma de posesión. Bueno, y ese mundo vasto lo profundiza. Me parece bien que eso le da mucha lectoría, mucha veeduría, y yo pienso que lo están logrando. Y desde el punto de vista económico, pues también eso les renta porque los inversionistas quieren colocar publicidad donde el gran público pueda ciertamente acceder a la publicidad, a la promoción que colocan en los grandes medios. Así que los propios periódicos se están reinventando para poder sobrevivir en este mundo de la era virtual de la comunicación social, que no es que viene, no, es que ya la tenemos. Bien, te propongo una pausa y volvemos en un instante para continuar esta entrevista con Mercedes Castillo, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas. No se vayan.
Bueno. Bien, estamos conversando en el día de hoy con Mercedes Castillo, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas. Hemos visto algunos ataques a los periodistas que han estado cubriendo junto a la policía. Por ejemplo, las violaciones increíbles de la población al toque de queda. Esto nos ha preocupado. ¿Qué significa para ustedes estos ataques a los periodistas? Sí, realmente es preocupante, pero antes de contestarte esa pregunta, yo quiero remontarme a cuando se inició el toque de queda hace 5 meses atrás. Periodistas de la provincia como Faustino Reyes Díaz de Neiva, corresponsal de Telemicro y del Listín Diario, denunció que una patrulla del Ejército Nacional lo apresó, lo esposó, le quitó su celular, su cámara, le borraron las imágenes y lo introdujeron en la cárcel 2 horas con las manos esposadas y burlándose de él. O sea, un reconocimiento a que toque de queda, los periodistas estamos exentos del toque de queda por el decreto de la presidencia, tanto los médicos, las enfermeras, los periodistas y otros servidores de la sociedad. Ese atropello lo vivió ese periodista. Igual en Santiago de los compañeros, el compañero Miguel Bejarán, también fue objeto de que una patrulla de la policía lo tomara preso, le tomara su celular, lo introdujera con esposado en un vehículo, desconociendo que esa misma realidad de ese decreto presidencial de que la prensa estaba exento. Y a pesar de estar debidamente identificado, nosotros hicimos la protesta, pues una de consideración, borrar las imágenes del trabajo que hacen los periodistas para reportarle a sus medios, es un delito. Y es algo imperdonable porque en la sociedad todo el mundo tiene un rol que desempeñar. Nosotros tenemos el nuestro y nosotros llamamos a eso que respeten el rol de la prensa en la sociedad. En cuanto a lo que ocurrió, no solamente el domingo pasado con el periódico El Listín Diario, con la policía y con la patrulla de la policía, sino que 2 meses atrás en el barrio Borojol y en el barrio 27 de febrero, también ese mismo medio y otros fueron atacados por la misma población. En Borojol le dijeron, se van de aquí ahora mismo y no grabación, porque estaban desconociendo, desacatando, sublevado con el toque de queda. No quieren respetar el toque de queda. Y lo que pasó este domingo le puso la tapa al pomo. Una desobediencia civil y una falta de consideración, de respeto a la autoridad y a los medios de comunicación que realizan su labor de búsqueda de información para mantener informada y orientada a la sociedad. Yo pienso que la población, y un llamado a la conciencia, a la población dominicana, a la sociedad, especialmente a las personas que de manera irresponsable, que estaban allí sin mascarilla también, en una actitud de violencia y de desobediencia, a saber que mientras ellos estaban en esa situación de no guardar el protocolo del COVID-19 y no respetar la autoridad, cuando llegaran a su casa, iban a transmitir fácilmente el COVID-19 a los familiares que estaban ahí. Y esa es la situación, la gran desgracia y la gran cadena que tenemos por delante en estos momentos. Dania, Mercedes, la recuperación del CDP. Sí,
La recuperación del CDP, eso es muy importante, Dani. Una de las cosas por la cual votaron los periodistas es porque nuestro colegio ha vivido momentos bien difíciles antes del COVID-19, justo porque es un colegio cónsono con la prensa convencional. En la medida que bajaba la publicidad, que ha bajado la publicidad, la colocación de publicidad en la gran prensa, en esa misma medida ha bajado los ingresos al colegio de periodistas. Y además que nosotros no hemos desarrollado internamente proyectos económicos de autogestión financiera. Y eso entonces nosotros tenemos que, lo hemos estado visualizando, de que el colegio, además de los ingresos por concepto de la ley, que cada día nosotros abogamos para que sean pagados a través de la DGI, como le ocurre a los demás gremios profesionales, para que se cumpla al pie de la letra. También nosotros pues podamos desarrollar una economía de autosuficiencia. Esa es una de las metas principales. Estamos trabajando, hay proyectos de leyes que buscan mejorar y aumentar y alimentar los fondos del Colegio Dominicano de Periodistas. Estamos en ese proceso de modernizar la administración del colegio, modernizar la ley, modernizar los servicios que brindamos, colocar al colegio a tono con los nuevos tiempos, con la era digital que vivimos. Así como los medios están reinventándose, readaptándose a la nueva realidad, reinventándose realmente, así el Colegio Dominicano de Periodistas tiene que transitar ese camino para poder sobrevivir, porque si no, sucumbirá. Pero no va a sucumbir porque estamos trabajando para dotar al colegio de su plan maestro de desarrollo y de identificar proyectos de autofinanciamiento. Yo sé que así será porque la nave en tus manos va a puerto seguro. El CDP se va a recuperar de todas las deficiencias que pueda tener en este momento. Quiero despedir a Mercedes Castillo, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, y agradecerle su participación en nuestro programa y desearle mucho éxito en su gestión. Ahora vamos a compartir con todos ustedes un documental de la Superintendencia de Bancos sobre planes interesantes de esa institución. Volvemos luego de esta presentación de este documental. Volvemos. Estamos compartiendo en nuestra sección Palpitar Económico que realiza nuestro compañero Héctor Linares, una entrevista con Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central y además fue representante de República Dominicana ante la OMC, Organización Mundial del Comercio. Para mí, un honor, un placer tener a una autoridad de la economía nacional analizando temas trascendentales para la economía de República Dominicana en este momento en que vamos a estrenar dentro de pocos días un nuevo gobierno. Buenos días, Luis Manuel, ¿cómo está? No, y muy buenos días, Diana. Y a mí también, un placer tenerte a ti como la entrevistadora ahora, como siendo una brillante periodista como tu madre, como doña Pía Rodríguez, que fue para nosotros la juventud de aquella época, una columna de enseñanza y de acompañamiento también. Qué lindas palabras. Para mí es un privilegio para mí estar con ustedes y entonces también al pueblo dominicano. Muchas bendiciones en este domingo. Que el Señor me los cuide y me los guarde de este virus. Bien, Luis Manuel, vamos a arrancar con el tema obligado. ¿Cuáles serían sus recomendaciones en materia de política económica para el presidente electo Luis Abinader, quien se va a instalar el 16 de agosto como el nuevo presidente de todos los dominicanos?
Mira, yo creo que ellos traen su programa. Yo lo que te puedo decir es que tienen que realmente hacer las reformas al principio, porque es cuando más energía tienen. Si tú ves en el caso de los gobiernos del presidente Balaguer, las principales reformas se hicieron en el primer periodo de gobierno. Las leyes de incentivo, de desarrollo industrial, la de zona franca, turismo, por ahí comenzaron, y también los proyectos mineros que le dieron impulso a la economía dominicana. También en el gobierno de don Antonio, recuerdo perfectamente la compra de la Rosario que se dio cuando habían los precios elevados del oro, como es ahora. Ellos aprovecharon los precios elevados del oro y entonces compraron la Rosario Dominicana, que fue una gran operación muy inteligente porque le dio recursos al gobierno en un momento que lo necesitaba. Después el gobierno de Salvador entró prácticamente con las manos atadas porque había una situación de endeudamiento del país que no tenía ningún tipo de crédito en el exterior y tuvo que entrar con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional inmediatamente para reprogramar las deudas y los atrasos que habían. Y fue en ese gobierno que se comenzó a liberalizar la economía dominicana, que tenía muchas restricciones. El primer ensayo de liberalización se dio en el año 85, pero después vino el doctor Balaguer en el 86, que encontró una economía eliminando muchos de los obstáculos que le impedían crecer, y la encontró con un crecimiento de un 3%. Pero trajo un gobierno que empezó a aumentar los déficits, a hacer muchos disparates, vamos a decir que no era la costumbre de él, y creó una crisis grande en el 90, 91, que trajo una reforma que trajo en el 91 de la mano del PNUD, como estaba diciendo el presidente ahora, que está utilizando al PNUD. En aquel momento fue el PNUD con César Miguel que convenció a Balaguer de la necesidad de la reforma, liberalización de la tasa arancelaria, reforma financiera, liberación de las tasas de interés, una reforma impositiva, y se abrió el comercio de la República Dominicana y eso le dio mucho impulso. Ahí comenzó a impulsarse también el turismo y la zona franca. Y después en el gobierno del presidente Leonel, su primer gobierno se caracterizó por ser un gobierno reformador. Trajo muchas reformas y entre ellas la apertura del país al exterior, ¿no? Y después en el gobierno ahora del presidente Danilo Medina, que concluye ahora, recuerda que su primera acción fue la reforma al sistema educativo, ¿no? Del 4%. Después de esa reforma él ha hecho cosas importantes, pero no tanto como aquella reforma. Debió haber concluido la reforma al sector eléctrico, debió haber concluido la reforma al sector impositivo, la reforma impositiva que era parte del programa que debía cumplir hasta el año 30. Pero bueno. Luis Manuel, concretamente, ¿cuáles medidas usted cree que deben tomarse tan pronto comience el nuevo gobierno? Por eso te decía que para caer en eso tenemos que ver con lo que viene el gobierno. El gobierno viene con una serie de ideas. Primero es el respeto a la Constitución y las leyes. Lo primero que tiene es que poner orden en el sector del transporte. El transporte es un caos y el país está cansado y ve en el transporte el caos que pueda haber en el gobierno. Entonces, para tú tener una visualización de que ha habido una mejoría en el gobierno, tú tienes que mejorar el transporte. Si no hay esa mejoría en la organización del transporte, la gente va a quedar pensándose que todavía no hay un gobierno que está haciendo reformas. Lo segundo es lo que él señaló, de que iba a emprender una serie de reformas en términos de reducir, eliminar muchas organizaciones que estaban haciendo trabajos duplicados, ¿no? Que impiden la eficiencia del gobierno en su trabajo y además aumenta la nómina del Estado. Eso es un elemento sumamente importante y yo creo, porque lo oí escuchar de nuevo
que la diputada Faride, ahora cuando sea senadora, va a impulsar una ley que presentó en el 2007 en el Senado, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para eliminar 58 organizaciones. Eso solamente óyeme, con respeto a las leyes, el cumplimiento de las leyes, porque aquí hay muchas leyes, pero no se cumplen. Aquí las leyes las cumple el gobierno cuando le da la gana, cuando le favorece a él. Entonces, no cumple las leyes y la gente ve que el gobierno no cumple las leyes, la gente tampoco la cumple. Y por eso es que tú ves que esto es un chivo sin ley. Y la gente no tiene el concepto del cumplimiento, entra en la indisciplina, en el irrespeto, ¿no es? Entonces, eso es muy importante. Para tú comenzar, eso es muy importante. Porque mira, te voy a decir una cosa, Diana, y me da pena decirlo. Para mí es una sociedad enferma. Se ha enfermado por todo lo que ha pasado aquí, ¿no? Y ha sido parte de la culpa, mucha de ella, de los políticos. Entonces, para tú curar las heridas de esta sociedad, tú tienes que comenzar con este proceso de eliminación de la corrupción, por lo menos reducirla a su mínima experiencia, a su mínimo, a su mínima expresión. Sí, porque la corrupción nunca se va a eliminar. O sea, la corrupción es un mal endémico en el hombre, desgraciadamente, y eso nunca se va a eliminar, pero sí hay que mermarla y reducirla a su mínima expresión. Wow. Entonces, eso es sine qua non, un elemento básico del nuevo gobierno. Y el respeto a la ley, como te estoy diciendo, y la eliminación de esto. Adicionalmente, él tiene, porque dijo que iba a concertar con el liderazgo nacional, que es una idea que le viene a él desde hace tiempo, no es la primera vez que lo dice. Inclusive nosotros lo acompañamos en algunas de las intervenciones por televisión que hemos hecho, de que el gobierno debió en un momento determinado, cuando se comenzó el problema, de llamar al liderazgo nacional y plantear el problema y ver cómo solución se... Pero este es un gobierno que tiene oídos sordos. Ellos creen que son ellos los únicos que existen y que los demás nada más estamos aquí para escuchar. Entonces no se dio eso. Pero ahora con este gobierno, el presidente electo Luis Abinader ha prometido que va a ir a convocar al liderazgo nacional. Eso es muy importante porque la situación de crisis es muy fuerte, Diana, demasiado fuerte. Yo no he visto una situación como esta, ni cuando la revolución. Mira, y la revolución fue difícil, pero en la revolución tú tenías ayuda de la OEA, ayuda de ayuda de aquello. Tú tenías ayuda aquí adentro que mermaban un poco el problema. Pero aquí estamos solos ahora mismo. Pero hay ayuda. Así que en la próxima pausa, luego de retornar, vamos a hablar de a qué organismos podemos acudir a buscar ayuda para República Dominicana. Volvemos. ¿Cómo no? Bien, estamos conversando en el día de hoy en esta sección Palpitar Económico con Luis Manuel Piantini, es vicegobernador del Banco Central y es representante de República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio. Le preguntaba sobre a qué organismos podemos acudir, puede acudir el próximo gobierno que va a encabezar Luis Abinader para buscar ayuda para remontar la crisis económica que él va a encontrar al inicio de su gobierno. Mira, escuché al presidente electo en una entrevista que le hicieron ahora la semana que pasó, señalando que tiene a la asistencia ahora del PNUD, pero como organismo financiero ya ha hablado con el Banco Mundial y el BID.
el Banco Mundial y el BID hacen préstamos indiscutiblemente para proyectos, préstamos puntuales. Pero yo creo que este país necesita, y el gobierno que entra, recursos mucho más amplios y más acelerados, que lo apoyen en balanza de pago para ellos poder aumentar o reactivar la economía. Porque desgraciadamente, con la merma que ha habido en el sector turístico y la inestabilidad que hay en términos de las exportaciones de bienes, el gobierno tiene en este periodo que proveerse de recursos externos. Y yo le he dicho, duplicando la reserva, he puesto un número, 8.000 millones de dólares, y lo puede conseguir. Lo puede conseguir porque la clasificación del país, la calificación por las agencias calificadoras ha sido estable y ha sido buena. Inclusive cuando ganó y hubo ahora mismo el proceso electoral y ganó el PRM, pues, y se aceptó su victoria, las calificadoras inmediatamente le dieron un plus al país en términos de que hay respeto al sistema democrático. Entonces, eso es un elemento importante para uno poder ir y conseguir mayor cantidad de recursos a más largo plazo y a baja tasa de interés. Y además hay que pagar deuda. Entonces, coger recursos de la reserva para pagar deuda externa no es mi recomendación ahora. Entonces, yo creo que tiene que ir al Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional es un organismo que nos ha ayudado a nosotros. Mira, el país no ha sido, los programas con el fondo a partir del año 85 no han sido traumáticos en este país. Al contrario, han creado estabilidad y han permitido y le han dado el soporte para que los capitales que se habían ido retornaran al país. Y entonces aumenta la confianza de la gente en la estabilidad del país. Este es un momento de mucha inestabilidad a nivel mundial y necesita un apoyo fundamental. Y yo creo que el fondo, ahora mismo África del Sur giró 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario. Inclusive México y Brasil tienen línea de crédito de 100.000 millones de dólares en el Fondo Monetario. Y tiene línea de crédito Perú, y tiene línea de crédito Colombia, y tiene línea de crédito Chile. O sea que el país tiene necesariamente que, si los otros lo están haciendo, más nosotros que tenemos tanto problema, somos una economía pequeña vulnerable. Mira el problema que tenemos en medio del Caribe con las tormentas, es la temporada ciclónica que viene, ya nos pasó la primera tormenta. Y ahí vienen dos más que yo estaba viendo, sí, que no sé, que nos libre Dios, ¿no, verdad? Pero fíjate, estamos al inicio de la temporada, estamos al inicio y mira la cantidad de formaciones que hay. Entonces, el gobierno que entra tiene rápidamente que reforzar todo lo que tenga que ser preservación de la vida, y eso es con recursos. Entonces, ¿qué te digo? Eso es mi recomendación. Ahí está el gobernador del Banco Central que va a permanecer, que para mí ha sido una decisión inteligente del presidente electo de mantener al gobernador del Banco Central, que es una persona de una vasta experiencia en el manejo macroeconómico del país, ¿no? Y que yo lo aconsejaría porque ya él sabe, él ha pasado varias crisis. Él pasó y varias crisis, inclusive la crisis financiera internacional, donde se acudió al Fondo Monetario y el Fondo Monetario nos dio apoyo en el momento preciso y el país no cayó su Producto Interno Bruto y se recuperó rápidamente. Así que mi recomendación es que todo el programa de gobierno que tenga el gobierno, el nuevo gobierno que entra, el programa económico que entra, del nuevo gobierno que entra, sea soportado con recursos externos, porque recursos internos no hay. Aquí no hay a dónde acudir. Aquí la fuente de financiamiento que hay son los fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones deben de estar agotados porque ahora mismo le acaban de quitar 20.000 millones de pesos para dárselo precisamente al gobierno. Y los fondos de pensiones han sido los que le han dado los recursos, tanto al Banco Central como al gobierno, para financiar, que yo creo que es una barbaridad. Si tú quieres, entramos a ese tema. Y se nos agota el tiempo, pero tenemos 2 minutos para una exposición sobre el fondo de pensiones
Bueno, entonces, para terminarte lo otro, yo he impulsado la necesidad de que este gobierno, dentro de las reformas que hayan dos particularmente importantes. Uno, la economía verde. Que nos aboquemos ya a desarrollar en este país, convirtamos este país en un país de economía verde. El caso de Costa Rica. Costa Rica. Economía verde. Economía verde. Costa Rica se ha caracterizado y lo ven como una economía verde. Y todos los productos que salen de ahí lo ven como un producto medioambiental bueno. El otro elemento es, bueno, ya, se me pasó, pero bueno, ahorita lo pienso. Al fondo de pensiones. A los fondos de pensiones. Entonces, lo del fondo de pensiones. Lo del fondo de pensiones, lo de la zona franca. Convertir a República Dominicana en una zona franca de exportación. En un país como fueron las pequeñas economías de Asia que se desarrollaron siendo zona franca. Y nosotros estamos en una posición geográfica exclusiva, privilegiada para lograr ese propósito. No sé por qué estos gobiernos han sido renuentes a eso, pero eso sería un gran impulso para las pequeñas y medianas empresas para que se integren a las zonas a las empresas de exportación también. Entonces, el otro es lo de las pensiones. Las pensiones, los fondos de pensiones representan un instrumento de desarrollo fundamental. O sea, si usted quiere desarrollar una economía social de mercado en este país, reducir la distorsión que hay en distribución del ingreso, mejorar los niveles de pobreza y de integración de la clase de abajo en el sistema económico de tu país y hacerlo un consumidor dentro del sistema capitalista e inversor, convierte los fondos de pensiones no en bonistas, porque ahora lo que son compradores de bonos, conviértelo en un instrumento de acción, de compra de acciones. Y entonces el Estado ahora que ha concesionado, por ejemplo, el aeropuerto, en los fondos de pensión son 2 millones de dominicanos que hay ahí, 2 millones de dominicanos. Si tú le dices, bueno, una concesión, pero una ley que te dice un 20, un 30% de las acciones deben de ser vendidas a los fondos de pensiones. Hay 2 millones de dominicanos que van a ser accionistas ahí. Y así hay muchas empresas del Estado que ahora con los problemas de déficit fiscales que tiene, que tal vez no tiene para pagar la deuda interna. Y entonces en vez de pagar la deuda interna, lo paga en acciones de la empresa generadora de energía, en acciones de Molino Dominicano, que son oligopolios y monopolios, porque las grandes fortunas en este país se han hecho a través de esa protección del Estado que ha dado a las empresas. ¿Me entiendes? Entonces, es bueno que los de abajo también se coman parte del pastel ya. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesantísima entrevista con Luis Manuel Piantini, es vicegobernador del Banco Central y representante de República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio. Gracias, Luis Manuel, para mí un placer. Saludo le manda nuestro compañero Héctor Linares. A ustedes agradecerles que hayan estado. Gracias a ti. Y que Dios me lo bendiga. La próxima semana. Hasta entonces.